prestáis atención y os concentráis así mucho, 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 aunque tengáis que poner los ojos como los orientales así, yo os prometo que voy a concentrar el mensaje al máximo. ¿Está bien? Ustedes prestáis atención, os esforzáis en el Señor y yo me esfuerzo en concentrar este mensaje. Espero, sé que si eres capaz de recibir en tu espíritu este mensaje, te va a ayudar toda la vida aquí en la tierra. ¿Me escuchaste bien? ¿Sí? Si tú eres capaz de entender espiritualmente este mensaje, que por otra parte no es nada nuevo, claro, esto te va a ayudar el resto de tus días, sea lo que sea que venga a tu vida, te va a ayudar. Ahora, dicho esto, te tengo que decir que es un mensaje duro, ¿vale? Pero vosotros sois gente que soportáis mensajes fuertísimos. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque vuestros pastores soportan bombas nucleares espirituales. Y yo digo, bueno, si el pastor soporta esto, seguramente los miembros también lo soportan. Así que vais a soportar un mensaje fuerte. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá. Es que tengo que dar 3 mensajes en 1 o 4, yo no sé, esto va a ser... Pero no te preocupes, llegaremos con la ayuda del Señor. ¿Cuántos saben lo que es el zarandeo espiritual? Los demás no lo saben. ¡Wow! Bienaventurados. Bienaventurados vosotros que no sabéis lo que es el zarandeo espiritual, pero lo sabréis. Os profetizo gratis. Sabréis antes de partir de esta tierra lo que es ser zarandeados por el diablo. No me digas, no, pero yo amo al Señor, yo soy muy espiritual, y como yo hago la voluntad de Dios, a mí no me pasa nada. No seas tonto, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¿Sabías que Pedro fue solicitado por el diablo para ser zarandeado? ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura en Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32? Le dijo el Señor, el Maestro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, os ha solicitado oficialmente para zarandearos como a trigo. ¿Sabéis lo que es zarandear el trigo? No, porque vosotros sois gente muy joven, pero los que hemos nacido en el campo sabemos lo que es zarandear el trigo. Pero básicamente es coger el trigo mezclado con paja, mezclado con arenillas, mezclado con suciedad y tirarlo al viento. Y entonces viene el viento y se lleva la paja y se lleva las impurezas y se cae abajo el trigo. Zarandear significa ejecutar movimientos, atentos, rápidos y enérgicos en el escenario de alguien o de algo. Así que zarandear no es algo cómodo, ni fácil, ni suave, es algo violento, es algo fuerte. Por eso cuando viene a tu vida te sacude. La pregunta es ¿por qué Dios le da permiso al diablo para zarandear nuestras vidas, y no una vez, sino muchas a lo largo de la vida? La respuesta es para purificar tu vida, para que tu vida sea trigo, para que tu vida se pueda convertir en pan para dar de comer a este mundo hambriento. Porque Dios no quiere darle a la gente paja, ni piedras mezcladas con trigo, quiere darle pan. Pero como en nuestra vida hay mezcla, en todos nosotros, en todos los hombres y mujeres de Dios, hay mezcla. Es decir, hay una parte que es de Dios, hay una parte que es carne y hay una parte que es influencia demoníaca. Siempre. Nadie se libra. Por eso el Señor permite de cuando en cuando, sabiamente, Él permite que el enemigo venga, sacuda tu vida, te pruebe,
Y aunque tú digas, pero es el diablo, no es Dios, no es Dios, no es Dios. Dios no lo hace, pero Dios usa al diablo como un instrumento para zarandear tu vida, para que tu vida sea purificada. Y la mezcla que hay en ti, que hay en un servidor, cada vez sea menos. ¿Y qué es lo que está en el zarandeo? Lo que está en el zarandeo es la fe, tu fe, mi fe. Le dijo el Señor, os ha reclamado, porque le hablaba a Pedro, pero el diablo los había solicitado a todos. Porque esto es para todos, no es solamente para el pastor o para el otro, no, esto va con todos. Dice, para que tu fe, pero yo he rogado por ti, para que tu fe, usa un término que nosotros lo tenemos en español, que tu fe no se venga abajo. ¿Sabéis ese término? Que no se venga abajo, que no decaiga, que no falle. Entonces lo que está en enfoque cada vez que tú pasas una prueba en la vida, sea como sea que Dios te prueba directamente, porque Dios no te tienta, pero sí te prueba. Es distinto. Ya sea que Dios te prueba con propósitos benéficos siempre, porque Dios no te prueba para mal, ya sea que Dios permita al diablo que venga y te pruebe la vida y te zarandee y te pasen cosas feas, lo que está detrás de todo es tu fe. Lo que está de todo es tu fe. Por eso, siempre, pero más que nunca en este tiempo que nos ha tocado vivir, los últimos días de los últimos tiempos, da igual cuando Cristo venga, eso es lo de menos, pero lo que está claro es que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. El 80% de las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos en la Biblia son terroríficas. Claro que hay una parte bonita, que el Señor va a derramar su espíritu sobre toda la carne, que el Señor va a levantar una iglesia santa y gloriosa. Todo eso está ahí. Por eso seguimos orando por avivamiento, seguimos orando por la extensión del reino, y está bien, pero el 80% de las profecías hablan de tiempos peligrosos, tiempos atroces, tiempos de engaño, tiempos de falsedad, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos maestros, falsedad, imitación. Y creo que no hace falta explicar mucho que estamos viviendo en una decadencia que va sin freno en lo moral y en lo espiritual. Y por desgracia nuestro país es uno de los que va a la cabeza. Con lo cual quiere decir que la Iglesia, el creyente, más que nunca, tiene que desarrollar una fe madura, una fe real, no una fe doctrinal, no una fe basada en la letra de la Biblia. No, tiene que ser algo espiritual, algo real, algo profundo, que soporte todo aquello a través de lo cual Dios decida hacernos pasar en la vida. O sea que aquello que nos fue enseñado reiteradamente en el Nuevo Testamento, que el justo por su fe vivirá, hoy es más importante que nunca. Por eso yo quiero hablaros con la ayuda del Señor acerca de la fe. La fe madura, la fe que vale, la fe que te va a ayudar en las buenas y en las feas. Esa fe que además está hoy bajo ataque satánico, porque en los últimos tiempos sabemos que va a haber un movimiento satánico mundial de apostasía. Y ya está ocurriendo en la iglesia. Hay mucha gente que hoy ya no cree lo que creía hace 3 o 4 años. De hecho, me han dicho que hay un movimiento a nivel mundial dentro del cuerpo de Cristo de retroceso en cuanto a creer en los dones, en el hablar en lenguas, en las señales. Hay un retroceso. Parece que la gente que antes creía ahora ya no cree. Hay un retroceso porque hay un espíritu de apostasía terrible, con un espíritu anticristo que se está levantando y un espíritu de incredulidad. Está haciendo una trilogía, hay una fuerza combinada tremenda en contra de la iglesia. Por eso,
una de las cosas más importantes en tu vida y en la mía va a ser la fe, tu fe. Y digo tu fe, la fe que tú tengas, eso es lo que va a definir tu vida en el futuro. En el libro de Hebreos aparece el término fe durante, 33 veces. La epístola de los Hebreos nos habla 33 veces acerca de la fe. Y sabes que también en esa epístola está el famoso capítulo de los héroes de la fe, a lo que vamos a hacer referencia en esta mañana. Antes de entrar más profundo en el tema, creo que tenemos que volver a revisar la definición y la naturaleza de la fe. Porque a veces tomamos la fe como algo místico. Yo siento la fe, tengo fe, algo místico, porque yo lo siento, pero a mí me da igual si tú lo sientes o tú no lo sientes. Porque la fe no es un sentimiento. La fe no es algo religioso, algo ni siquiera racional. La fe es algo espiritual. Pablo decía, teniendo el mismo espíritu de fe, hablamos, espíritu de fe, porque la fe es algo espiritual. La fe es algo que trasciende el mundo sensorial, lo que tú ves, lo que yo veo, lo que tú razonas, las circunstancias. Por eso el Espíritu Santo nos define la fe en el versículo 1 del capítulo 11, y literalmente lo que dice el Nuevo Testamento, literal, que es un poco distinto a lo que dicen nuestras versiones, dice así: la fe es firme seguridad de las realidades que se esperan. Amén. La fe es una absoluta seguridad de realidades que todavía yo no tengo. Desgraciadamente en nuestro mundo evangélico confundimos o hacemos sinónimo la fe con la esperanza. Y nosotros decimos, y tú piensas que el Señor va a hacer esto, yo espero que sí. No, tú no tienes fe. Eso no es fe. Tú estás diciendo que tienes una esperanza, a ver si, pero tú no tienes la seguridad. Pero la fe es seguridad. Es una seguridad absoluta, espiritual, que tú tienes. Fe es lo que tenía aquella señora que yo leí en algunos libros de avivamiento, la señora que tenía un hijo tullido que nunca pudo andar y nunca pudo usar zapatos, y entonces la mujer que tenía fe que iba a ser sanado ese niño en la campaña, ella compró un par de zapatos nuevos y los llevó a la campaña, porque ella sabía que el niño se sanaba. Eso es fe. Ahora tú y yo tendríamos que decir, ay de mí. Pues sí, ay de nosotros. Ay de nosotros si no desarrollamos esta fe, queridos hermanos. Ay de nosotros, sí. La fe es la absoluta seguridad. De hecho, la fe es como el asfalto de una carretera. Es como el firme de una carretera. Cuando una carretera le echan el firme, le echan el asfalto y eso cuaja, ninguno que circulamos por ahí tenemos la más mínima duda de que soporta el coche o el camión o lo que sea. No vamos por ahí diciendo, oye, esto se hundirá o no se hundirá. No, tenemos absoluta seguridad de que podemos circular, que no se va a hundir. Bueno, ese es el sentido de la fe. Y la fe, esa fe, es la única que nos da fundamento y autoridad para poder tener una esperanza en el mañana. Cualquiera de nosotros que tiene una esperanza positiva del mañana sin fe, se está engañando a sí mismo. Porque la fe es la seguridad de lo que espero. Es decir, la fe me da seguridad para hoy, pero es que me da una firme seguridad para mañana. Y continúa diciendo, es la prueba
o la demostración convincente de lo que no se ve. Por eso Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, decía: la fe es una auténtica paradoja, porque se trata de que tienes la firme evidencia de algo que no ves. Parece una locura. Pero ¿cómo voy a verlo sin verlo? Eso es la fe. De hecho, si tú y yo no tenemos esta fe, entonces esta reunión no tiene ningún sentido. Esta reunión es una reunión más como podría ser la reunión de un grupo religioso. Si tú y yo no creemos, si no tenemos la absoluta seguridad de que Jesucristo está aquí, yo soy el primero que me marcho, que predique otro, a mí no me interesa. Yo ya no vivo para predicar sermones. Yo vivo para caminar con Cristo, y si Cristo no está, yo me voy. Ahora, ¿cuántas veces tú vienes aquí con la absoluta seguridad de que Cristo se va a manifestar aquí? No me conteste. Pero si tú eres como la mayoría de los mortales, incluyendo los predicadores, tendrás que decirme que muchas veces venimos aquí por pura rutina, por pura religiosidad, por pura rutina, por un sentido del deber, porque no tenemos otra cosa mejor. Pero no venimos aquí con esa fe de decir: yo voy a tener un encuentro con Dios y voy a tener un encuentro con mis hermanos. Y claro está, si no tenemos esa fe, ¿por qué Jesucristo iba a manifestarse? ¿Por qué el poder de Dios iba a manifestarse? Si no hay un pueblo que está seguro que Dios es presente, recibe gloria y hace su voluntad. ¿Te das cuenta? Si yo no puedo ver a Dios aquí, entonces no tengo fe. Por eso es que a veces me digo a mí mismo: muchacho, no tienes fe. Para esto no tienes fe. Aquí te falta fe. Ahí no estás tú bien. Ahí la fe no la tienes a nivel. Porque tú sabes que la Biblia habla del problema de tener poca fe. Que Jesucristo varias veces tuvo que confrontar a sus discípulos, a Pedro, y decir: oye, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Tenías un poco de fe, pero tu fe no tiene la madurez, no tiene la categoría que debería tener para esto. Y cuando los discípulos fueron a echar fuera aquel demonio, era un demonio más fuerte de lo habitual, que había poseído a aquel niño, y el padre vino y lo trajo a los apóstoles, y los discípulos intentaron por todos los medios liberar al chico, pero no lo lograron. Esa vez no lo lograron. Otras veces lo habían logrado, pero esa vez no. ¿Por qué? Porque se trataba de un demonio de una categoría superior con más fuerza. Todos los demonios no son iguales, muchísimo más. Hay categorías, hay poderes distintos. Se necesita nivel de fe diferente para echarlo. Ellos lo intentaron, pero fracasaron. Ahora hicieron una cosa bien. Fueron al maestro y dijeron: maestro, ¿qué pasó? Y el maestro dijo: es que este tipo de demonios requiere un nivel de fe que vosotros no tenéis. Entonces le dijo: mira, ir a orar y ayunar para que vuestra fe suba y sea adecuada. Así que la fe es esa seguridad que a veces la tenemos y otras veces no la tenemos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es esa evidencia de lo que no ve. Porque como la fe trasciende el mundo de lo sensorial y está en el mundo de lo espiritual, y el mundo de lo espiritual tiene sentidos igual que el mundo sensorial. En el mundo tú oyes, ves, hueles, tocas. El mundo espiritual es una dimensión que también tiene sentidos. Por eso en esa misma epístola de Hebreos dice que los que son maduros
tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal por el uso, por la práctica. Está hablando de los sentidos del espíritu, del mundo espiritual. Lo bueno, que se lo está poniendo una cara súper triste, lo bueno es que esta fe crece. Esta fe, el Señor la comparó como un grano de mostaza, pequeñito, pero tiene poder, tiene vida, la fe puede crecer. Por eso tú tienes que tener esperanza de que aunque tu fe sea como sea hoy, con la ayuda de Dios, y al final te voy a dejar unas líneas, no tengo tiempo porque eso es una segunda parte del mensaje, no tengo tiempo, pero te voy a dejar unas líneas escriturales para que tú trabajes en tu casa, no va a ser nada difícil, tú trabajas en tu casa porque tu fe puede crecer y debe crecer. La fe que nos presenta Hebreos capítulo 11 tiene dos caras o dos lados, como si fuera una moneda. Primero presenta una cara, la cara amable, la cara bonita. Y ahí nosotros debemos crecer. No voy a leer el capítulo, tú lo lees en tu casa para ahorrar tiempo, pero ahí en los primeros versículos, en los primeros 35 versículos, habla de los resultados gloriosos, sobrenaturales, apabullantes, impresionantes, como resultado de la fe. Ojo, de la fe que ha sido definida en el versículo 1. O sea, de la fe que es seguridad absoluta y que es evidencia de lo que no veo. Y habla de que por la fe la gente puede explicar el origen del universo. Fíjate qué bonito esto, ¿no? Mientras los científicos van y vienen, que si la vida, el principio del universo fue con una explosión, que si un Big Bang, que si no sé qué, que si venimos del mono, mañana nos dirán que venimos de la araña, y otro, yo qué sé, los sabios de este siglo enloquecen buscándole el origen a la vida y al universo, y no pueden. ¿Sabes por qué no pueden? Porque ninguno de ellos estuvo allí. Sencillo. Los científicos se creen muy científicos, pero a veces son muy idiotas, ¿sabes? Porque están enloquecidos con la sabiduría humana, si creen que son ministros, pero no. Y si tú no has estado allí, tú no puedes decir lo que pasó. Todas son teorías. Teorías. Y no me lo vendas como algo científico, porque lo que es científico significa que se puede reproducir 1000 veces y siempre sale igual. Y nadie puede reproducir lo que pasó allí. Ahora, teoría sí. Pero yo no tengo una teoría, yo tengo una fe. Amén. Y tú también. ¿Y sabes cuál es la fe? Yo creo que Dios estaba en el origen de la vida. Amén. Y que Dios es el diseñador y el creador del universo. Amén. Gloria a Dios. Y creo que Él ha sido el creador del ser humano. Amén. Como lo ha hecho, me importa un bledo. Aleluya. No, yo no discuto con la gente. No tengo tiempo para eso. Porque la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro espiritual. Entonces, porque el Señor creó el mundo en 7 días de 24 horas. No eran 7 días de 24 horas, eran etapas de miles de años, que me da lo mismo. ¿Entiendes? Que no tengo tiempo para eso. Mi fe dice que Dios creó, que Dios estaba allí, que Dios es el alfa y el omega, que Él es el eterno, que es el diseñador, que es el creador. Punto, con esto me basta.
Con esto vivo. Y eso lo da la fe. Por eso dice que la fe explica el origen del universo en el versículo 3. Y luego dice que por la fe se producen realidades espirituales gloriosas, trascendentes. Y empieza a hablar por la fe este, por la fe el otro. 19 veces aparece la expresión por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por medio de la fe del versículo 1. Por medio de la fe real, de la fe espiritual, de la fe bíblica. De la fe que Dios plantó en tu espíritu, en mi espíritu, el día que te convertiste. Porque si Él no lo hiciera, tú y yo no éramos creyentes. Y luego empieza con aquellos personajes, ¿no? Le dedica especial atención a los dos grandes del Antiguo Testamento, solo faltaría. Abraham y Moisés. Por la fe, Abraham obedeció al llamado de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Obedecer a un llamado de Dios. ¿Mi llamado a qué? Déjalo todo. ¿Y a dónde vamos? Ya veremos. Eso es locura. Yo recuerdo cuando mi esposa y un servidor de jóvenes hicimos locuras. Cuando Dios nos pidió, ella trabajaba, ganaba su dinero, no veía un duro de él porque todo se lo llevaban los padres. Es una desgracia, pero bueno, es otro tema. Como muchos sabéis, mi origen viene de una familia muy pobre, no pobre de pasar hambre, pero casi. Y esa familia, Dios la bendiga, dio todo, en particular un hombre que fue clave hasta el día de hoy para todo lo que soy, todo lo que hago en Cristo, que fue un abuelo. Gracias a ese abuelo yo estoy aquí. Y un buen día ese hombre dijo, no es justo que este nieto era un servidor, que este nieto sea un pobre, un desgraciado, como lo hemos sido los demás. Así que vamos a hacer unos cambios, vamos a irnos a una ciudad, vamos a dejarlo todo, vamos a venderlo todo, nos vamos a una ciudad para que él pueda estudiar y sea un hombre de bien. Pues mi abuelo tenía una ilusión, que yo fuera abogado o notario. A ser posible notario porque ganaba más. Es verdad. Así que bueno, claro, bien. El Señor se cruzó en el medio, gloria a Dios. Y cuando iba a entrar a la universidad me convertí. Dios hizo un milagro y me convertí. Así, de una forma sobrenatural me convertí. Digo sobrenatural porque estaba endemoniado hasta las trampas. Estaba endemoniado, no te puedes imaginar. Bueno, yo ya nací endemoniado, la verdad. No, sí. Mi madre me decía, tú de pequeñito eras un demonio. Digo, estoy de acuerdo. Yo creo que pasaron cosas en mi familia por causa del ocultismo y la maldición se me vino encima y cuando nací era un demonio. Pero Dios tuvo tanta misericordia de mí que se me cruzó con 18 años y yo ya estaba viejo. Ya había pensado en el suicidio. En mi casa había armas, había varias armas, yo las manejaba. Yo con 5 años disparaba con escopeta de caza. O sea, no hay problema. Yo sé dónde está la pistola de mi padre, yo la cojo, la cargo, ¡bum! Y meto 2 tiros. Porque yo ya estoy amargado, ya la vida es insufrible. Con 18 años, estaba viejo, más viejo que ahora. A ver, ninguna comparación. Pero Dios tuvo misericordia de una forma sobrenatural, que no voy a entrar porque es una historia muy bonita, pero muy larga. Me convertí. A la universidad terminé mi carrera, sí señor, abogado, no sé qué, mi abuelo llorando, por fin eres abogado, bla, bla, bla. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, ahora, a mí no me gusta
No me gustan los pleitos, esos rollos, eso. Hay mucha trampa, hay mucha miseria. Voy a hacer una oposición a juzgados, alguna posición así, que me resulte fácil y que me dé un buen dinero. Y cuando estoy comprando los libros para la oposición, Dios decide intervenir de forma sobrenatural, me lleva a otra ciudad a una campaña evangelística, tengo un encuentro muy fuerte con el Espíritu Santo a través de estos evangelistas, le llamo la atención, lo reprimimos, le llamo al orden, porque estaban orando por enfermos. ¿Cómo se le ocurre a ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes que son para hacer esto? Total, con mucha misericordia me tomaron, pero ustedes creyentes, sí, yo soy de una asamblea de hermanos, los de la sana doctrina. Y ellos se reían, ya. Me ayudaron a ser libre de demonios, fui lleno del Espíritu Santo y ahí el Señor arruinó la universidad y la notaría, ahí arruinó todo. Entonces Dios, la misma locura, deja esto, deja la secretaría, una pequeña maleta vieja, con libros y otra pequeña maleta con ropa, y ahora servirá al Señor. Imagínate. Bueno, curiosamente mi abuelo no se ofendió, era el que tenía que ofenderse, pero como era un hombre temeroso de Dios, no se ofendió. De mi padre le dijo, si tú vas por ese camino, nunca más te vas a ver nada. Puede ser todo lo cristiano que quieras, pero tú no tienes por qué vivir como un desgraciado y un pordiosero de la limera. No hemos hecho lo que hemos hecho en la vida para que tú seas un miserable pordiosero ahora. Así que, si un día tienes hambre, puedes venir aquí, pero conmigo se acabó. Y yo con lágrimas le dije, lo siento, más autoridad que tienes tú, que Jesucristo. Aleluya. Ahí te quedas. Luego ya fue otra cosa. Luego le vino un cáncer y luego sí que me pedía que orara por él. Y vinieron los nietos, bueno, ya. Pero, hermano, la fe es esto. La fe es esto, es algo espiritual que te lleva a hacer locuras, que tú dices, estoy loco, ¿qué estoy haciendo yo? Es la fe. Amén. Y necesitamos crecer en esa fe. Yo echo de menos aquellos tiempos de locura. Porque estábamos enloquecidos cuando el Espíritu Santo nos visitó y vino aquel bautismo poderoso con liberación. Íbamos en busca de los ciegos. ¿Dónde hay un ciego? ¿Dónde hay un ciego? Íbamos en busca de los ciegos, de los paralíticos. Íbamos en busca de la gente que tenía cáncer. Porque para nosotros todos esos tenían que ser sanos. No era así. Pero nosotros teníamos el impulso. Nos metimos en las habitaciones. Recuerdo una vez que nos metimos en la habitación de un conocido, de un amigo mío que también había sido lleno del Espíritu. Tenía cáncer terminal. Fuimos a verlo. Estaba en cama. Estaba sin pelo, estaba muy mal. Y él ya era creyente, ya se había entregado. Nosotros le volvimos a predicar el Evangelio 7 veces. Luego recuerdo que llevábamos un librito que habían caído nuestros hermanos, porque en aquel entonces, imagínate, hace 40 años no había literatura pentecostal casi. Llevábamos un librito de un evangelista llamado T.L. Osborne, un hombre de Dios. Entonces nosotros, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y nosotros dijimos, a ver, Víctor, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces llegó el momento de decir, ahora Víctor, ahora vas a ser sano. Ahora di conmigo, estoy sano. Y ahora, algo que no podías hacer, nosotros imitábamos. ¿Qué no podías hacer? ¿Podías caminar? No. Plantas fuera. Vito, en el nombre del Señor, fuera de acá. Y ahí, llevándolo por la habitación, estoy sano. Y estoy sano. ¿Qué no podías hacer? ¿Podías comer? No. A ver, abre el armario, un melocotón. Toma, Vito, come. El pobre Vito se murió a los 15 días. Pero ¿sabes una cosa? Yo le pido a Dios aquella bendita locura.
aquella bendita locura era fe, hermano, que no teníamos sabiduría, no ninguna, pero teníamos fe. Hoy tenemos demasiado rollo religioso, demasiada doctrina, demasiada estructura, demasiada tradición y muy poca fe. Y tenemos que recuperarnos, hermano. Por lo menos un servidor. Ahora, si tú tienes la fe arriba, Dios te bendiga. Ora por mí. Si no crecemos en la fe, el espíritu de incredulidad, el espíritu de apostasía que tenemos en España nos va a destruir. Y vamos a ser un grupo religioso más, pentecostales religiosos, carismáticos religiosos, o lo que tú quieras, pero religiosos. Por eso Dios quiere ayudarnos a desarrollar y a crecer en esta fe. Amén. Porque yo creo que Dios sí quiere glorificarse. Dios sí quiere una iglesia sobrenatural. Dios sí quiere milagros, sanidades, liberaciones, restauración de familias. Milagros de todo tipo, no solamente de sanidad. Yo sí creo que Dios tiene derecho a una iglesia sobrenatural, porque si la iglesia no es sobrenatural, no es la verdadera iglesia. Es una copia. Y vosotros sabéis que hay millones de copias de la verdadera iglesia. Y tú y yo no queremos ser una copia más. Aunque seamos pequeñitos, pero queremos ser los originales. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Que trate con nuestra incredulidad. Que trate con nuestro subdesarrollo en la fe. Porque sin esa fe, tú ya lo sabes, es imposible agradar a Dios. Yo no sé para ti lo que es lo más importante en la vida. Tú deberías saberlo. Pero yo quiero decirte que después de 48 años, o no sé cuánto de cristiano y 45 de ministerio, para mí lo más importante no es este púlpito, ni nada que tenga que ver con eso. Para mí lo más importante es agradarle a mi Señor. Agradarle a Dios, aquí, mañana, allá, agradarle a mi Dios. ¿Y sabe lo que me ha dicho Dios? Cree en la Biblia. Créela, no con esto, con esto. No me puedes agradar si no tienes esa fe. No me puedes agradar a poder de tu ministerio, a poder de tus obras, ni siquiera a poder de tus oraciones. Porque muchas de tus oraciones están plagadas y contaminadas de incredulidad. Y si tus sermones están plagados de incredulidad, no me agradas. Por eso, entiende que si yo te hablo así es porque para mí mismo es tan importante esta fe. Porque yo quiero agradar a mi Dios por encima de todo. No, mano. Ya Dios me ha librado del glamour del ministerio, mi ministerio. Agradarle a Él. Si como le agrado a Él, si ayuno le agrado a Él, si estoy con mi mujer en la cama le agrado a Él, si no estoy le agrado a Él. Y si voy de paseo le agrado a Él, y si no voy de paseo no le agrado a Él. Y eso no es por obras, eso es por tu fe en Dios. ¿Entiendes? Entonces necesitamos crecer en esa fe para que todas las promesas que Dios nos da a todos, que son muchas, más las promesas que Dios te ha dado a ti o te vaya a dar a ti en la vida, se cumplan. Porque también Hebreos nos dice que por la paciencia y la fe se heredan las promesas. Significa que si no hay fe, no heredas, hermano. Israel tenía todas las promesas, tuvo todos los milagros y no heredó porque estaban plagados de incredulidad. Salvando Josué y Caleb. Entonces tú y yo tenemos que desarrollar esta fe primero
primero y más que nada la vida para agradarle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego para que todo lo que Él quiera hacer en nosotros y a través de nosotros no encuentre obstáculos de nuestra parte. Que el único límite a Dios sea la propia voluntad de Dios para mi vida, que no haya más límites de mi parte. ¿Entiendes? Bueno, y habla de Moisés, ¿no? Que sí fue protegido al nacer, que sí escogió el pueblo de Dios, que sí tomó decisiones con calado eterno, que sí experimentó milagros, y todo eso fue por la fe. ¿Era Abraham perfecto? No. No, de hecho cometió graves errores. ¿Era Moisés perfecto? No, de hecho fue descalificado y no entró en la tierra, porque se rebeló contra Dios. No, perfecto no era, pero era un hombre de fe. Escúchame, el hecho de que tú y un servidor no seamos perfectos no significa que no podemos ser gente de fe. No tenemos que esperar al cielo. En el cielo no hace falta fe ninguna. Así que la fe, esta fe gloriosa, que agrada a Dios, que permite a Dios hacer todo lo que Él quiera en y a través de la iglesia, es para esta vida, hermano. Por eso vale la pena invertir, vale la pena buscar a Dios, vale la pena hacer lo que haya que hacer para que esta fe se desarrolle, se avive, se expanda, madure en tu vida y en mi vida. ¿Comprendes? Ahora, tengo que hablarte de otro aspecto de esta fe. Este es un aspecto del cual, en particular, a nosotros los carismáticos no nos gusta hablar. Pero, carismático o no carismático, yo tengo que dar cuenta a Dios y a esta palabra, ¿sabes? Y como yo ya vivo sin apellidos, por la gracia de Dios, no tengo apellidos. Para algunos pentecostales, ya no soy pentecostal porque ya no tengo las tradiciones pentecostales, ya no soy. Soy demasiado carismático, demasiado apostólico, profético, no sé qué, sí, pero para los otros creen que tampoco doy la talla, así que al final, en tierra de nadie. Pero ¿sabes por qué? Porque cualquier día de estos tengo que dar cuenta a Dios. Tú también, pero yo antes que tú. Y cuando yo mire a mi Señor Jesucristo, Él no me va a preguntar si eres pentecostal, carismático, apostólico, no sé qué. Me va a preguntar qué hiciste conmigo, qué hiciste con mi palabra y qué hiciste con mi voluntad. Esas son las preguntas. Y todo lo demás se va a ver. No hay nada malo en ser pentecostal bueno, ser carismático bueno, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. No podemos andar viviendo de nuestros apellidos, hermano. No, es que yo soy tal. ¿Qué me importa lo que tú seas? Habrá que ver lo que Dios dice de ti. Una vez me dijo uno que andaba más perdido que Adán en el día de la madre. Y decía, yo soy quinta generación de evangélicos. Sí, pero luego maltratas a tu mujer y a tu hijo. Tú no eres nada, tú eres un energúmeno. Un endemoniado. Porque si fueras un buen evangélico, tratarías bien a tu mujer y a tu hijo. Y solamente porque tu hija tenga una minusvalía psíquica, no la puedes tratar a palo como si fuera un perro. Como dijo Spurgeon, si alguien maltrata a su mujer no tiene derecho ni de llamarse cristiano. ¿Sabes quién era Spurgeon? El príncipe de los predicadores. Bueno, vamos a la parte más compleja. Escúchame, te prometo delante de Dios solemnemente
que si tú y yo abrazamos esta parte de la fe, al final en la vida nos va a ir bien. ¿Listos? Vamos a ir. Llega el Espíritu Santo a través del Escritor Sagrado al versículo 35 y de repente gira totalmente y dice: mas otros, después de hablar de que por fe este logró esto, y esto logró lo otro, y esto logró lo otro, y esto logró lo otro, y bueno, y podríamos hablar de este y de aquel, que también lograron y conquistaron y bla. Sin embargo, otros, por el contrario, otros, y cambia radicalmente el mensaje y empieza a hablar ahí de los otros. ¿Y qué le pasó a los otros? Fueron atormentados, versículo 35. Fueron vituperados, versículo 36. Experimentaron prisiones y cárceles, versículo 36. Fueron apedreados, versículo 37. Fueron aserrados, cortados con sierra, versículo 37. Fueron muertos a filo de espada, asesinados, versículo 37. Anduvieron como errantes por la tierra, versículo 37 y 38. Fueron pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué? Sí. Entonces ahora vendría algún carismático listillo y diría: claro, hermano, es que no tenía fe. Y tú no tienes vergüenza. Sí. Sí. No te has sanado, que tú no tienes fe. No prosperas, que tú no tienes fe. Eso no es lo que dice la Biblia. Señor, ¿qué pasó con estos? ¿No tenían fe? ¿Fueron incrédulos? Toda esa lista de miseria humana le pasó porque no tenían fe. Porque bueno, si es así, tiene una explicación. ¿No? ¿No te sanas, hermano? Es que te falta fe. Bueno, vale. Pues tiene una explicación. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 39. Todos estos que le pasaron todas las desgracias, todos estos quedaron aprobados por su fe. Aleluya. ¿Qué? Sí. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Sí es. Pero esto es un poco feo, depende cómo lo veas. Cuando el Señor me ministró esta palabra, me dijo: es que tu fe, hijo, tu fe solamente tenía la mitad de la verdad. Y la mitad de la verdad no es la verdad. La mitad de la verdad no es la verdad. ¿Sabes lo que es? La mitad de la verdad. Pero la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad. La verdad no es este aspecto o el otro. La verdad es todo lo que la Biblia dice respecto al caso. Entonces, todos estos señores que no recibieron nada más que leña y desgracias, también en otro versículo dijo: todos estos murieron en fe. ¡Murieron en fe! ¿En qué fe? En la de Hebreos 1:1, en la fe verdadera, en la auténtica, en la de Dios, en la que agrada a Dios. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. ¿Pero qué me dices, hermano? Te lo digo. Pero habiendo visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos esta fe. Tú necesitas la fe para ser sano y la fe para vivir enfermo también. Tú necesitas la fe para prosperar y también para vivir sin nunca prosperar. Porque eso está en la Biblia.
Los siervos de Dios tenemos que tener fe para que Dios nos use, para que Dios nos bendiga, y también para pasar por esta vida desapercibidos y no ser de los famosos, ni de los que convocan congresos. Dices, ¿pero qué quedamos? ¿Creo en la sanidad o no? Sí, crees en la sanidad. La pregunta es, ¿y si no te sanas, qué va a pasar contigo y con tu fe, querido hermano? Porque si tu fe y mi fe solamente es para la sanidad y el milagro, qué bueno. Pero si por razones que nunca vamos a entender en esta vida, resulta que ese milagro no llega, entonces yo necesito una fe madura, yo necesito esta clase de fe, que aún en la enfermedad yo le agrado a mi Dios. Y si los problemas se resuelven, gloria a Dios, pero si no se resuelven, yo quiero una fe que agrade a Dios, que no tropiece con Dios, que no se desanime, que le agrade a Dios, que le ministre a Dios en medio de la miseria. Yo sé que esto no es muy carismático ni nada, pero me da igual, es lo que está en la Biblia. Y te digo una cosa, a esa gente que rechaza este lado de la verdad, que dice, no, eso es incredulidad, esa gente, el día que estén en una situación terrible y Dios lo permita, voy a preguntarle yo, ¿ahora qué haces? Yo tenía un compañero de ministerio hace años atrás, un hombre de fe, un hombre de mucha fe, mucha más de la que yo tenía, por supuesto. Él tenía fe para milagros, para sanidades, para prosperidad, para éxito. Él tenía una fe, se había criado al lado de uno de los grandes de esa línea. ¿Y cómo se llama eso? No, eso a ti no te importa. Yo no me dedico a dar nombres de nada. Y él se había criado a los pies de ese y él me decía a mí, no, aquí vosotros tenéis un problema de incredulidad. Y yo, sí, tienes razón, hermano. Si Dios no puede haber un avivamiento, ¿cómo va a haber un avivamiento en español era extranjero? ¿Cómo va a haber un avivamiento en España si no tenéis más que incredulidad? Si ustedes a la verdad, y ustedes cada vez que el diablo los golpea decís que es Dios, tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo, que tiene razón en muchas cosas. Él era muy filoso. Y también era un poco antisistema, ¿no? Antisistema en el sentido anti-medicina, anti-seguridad social, Entonces él había tenido varios hijos con su esposa era igual que él, de la misma línea, y había tenido los hijos en su casa siempre. Pero he aquí que el último hijo que vino tenía mal. Intentaron, pero no salía la cosa bien. Y lo intentaron y oraron y decretaron y vino y ataron y vino, todo. Pero no salía bien. Después de luchar horas, hablaron con la esposa de un pastor, que es amigo nuestro, que es una profesional de la medicina. Dijo, mira hermana, que no sé qué está pasando. Y ella le dijo, corre al hospital. ¿Hospital? ¿Qué hospital? Un hombre de fe va a ir al hospital ahora. Total, se descuidó. ¿Y por qué se descuidó? El niño murió. ¿Sabe lo que hizo? Lo metió al lado de un aire acondicionado, orando por su resurrección. Hasta ahí bien. Un día. Y 2 días. Y 3 días. Llamó a su congregación en el país de origen
Por favor, ayudarme a orar porque el diablo quiere arrebatarme a esta criatura y no lo vamos a tolerar, jamás vamos a tolerar esto, bla, bla, bla. No sé si tuvo el niño 8 días o 15 días. Finalmente, como el niño no resucitó, los vecinos empezaron a mosquearse y a sospechar que pasaba algo. Avisaron a la policía. Cuando él vio que la policía se le echaba encima, él mismo fue delante del juez. Y le dijo: señor juez, esto es lo que ha pasado. Pero yo creo en un Dios que mi hijo va a resucitar. Estoy esperando de un momento a otro que resucite. Cuando el juez le escuchó, se le dijo: mire, yo respeto su fe, pero sáquese usted de aquí inmediatamente y entiérrese. Si no quiere que lo metan a la cárcel. Claro, habían pasado días ya. Al final lo enterraron. Cuando otros compañeros y un servidor en un viaje, por ahí no sé de dónde ni hacia dónde, veníamos con él, por ahí salió el tema. Sin querer caer encima ni nada, mucho menos, ¿no? Honrando ese lado bueno de la fe. Entonces la pregunta: pero hermano, ¿qué ha pasado? ¿Sabes cuál fue la respuesta? La respuesta fue: mi fe falló, no estuve a la altura. Pero yo todavía estoy esperando, voy a seguir esperando que resucite en el cementerio. Muchas veces le he dado vueltas a esto. Y como el pastor me dio autorización para ser franco y hablar las cosas complicadas, lo hago con amor y respeto. El respeto total a quien no piense igual, sin problema. Soy demasiado viejo como para no respetar a lo que respeto. Pero yo muchas veces digo: Señor, ¿pero qué falló? Porque si yo estuviera enfermo, yo prefiero gente de esa línea y no los incrédulos evangélicos. Y lo primero que te dicen es: ah, ¿estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Al psiquiatra o al psicólogo? ¿Te pasa algo? ¿Al médico? ¿Tienes un problema? Busca un buen médico. O sea, fe para sanidad ninguna. ¿Tienes un problema? Resuélvelo. No. Si yo me encuentro en un problema, yo prefiero a gente de esa que tiene una fe así radical y filosa. Pero claro, que no se pasen de la raya. ¿Y sabes lo que entiendo? ¿Por qué se pasó de la raya mi hermano amado? Porque le faltaba esta parte de la verdad. La parte dura, la parte fea si quieres, la parte que no nos gusta, de acuerdo, pero es la parte que está ahí. Y le faltaba esa parte de que la fe de Dios, la fe madura, es aquella que también agrada a Dios y sigue confiando en Dios y sigue alabando a Dios, me sale o no me sale, prospere o no prospere, se arregle el matrimonio o no se arregle el matrimonio, viva o muera, sigue agradando a Dios. ¿Es agradable esta parte? No. Es agradable la primera. Pero nos puede salvar la vida, queridos hermanos, porque ninguno de nosotros aquí sabe por dónde tendremos que pasar. Mirad, voy terminando. Un amigo nuestro que es un profeta, un hombre de Dios, que nos ha ayudado mucho en el campo profético, nos ha enseñado, nos ha motivado, ¿no? De hecho, ha sido uno de los mentores proféticos del hijo nuestro, que tiene un ministerio profético ya muy fuerte, y él ha sido uno de los mentores. No he sido yo, he sido él, porque es un profeta, pastor profeta, un hombre de Dios, un hombre de avivamiento, un hombre de sueños, un hombre de visión, un hombre tremendo. ¿Sabes una cosa? Lleva 5 o 6 años dentro de su silla.
por un problema de espalda terrible. No lo pueden operar porque la operación es peor el remedio que la enfermedad. El hombre está en un puro dolor y vive de morfina. ¡Un siervo de Dios! Que yo lo vi saltar, glorificar a Dios, corriendo, saltando cuántas veces en mi casa. Yo no puedo mirar para otro lado. Yo no puedo decir que mi hermano no tiene fe. Entonces yo necesito una respuesta. Y sabes una cosa, yo oro a menudo por el Dios. Dale la fe madura. Dale la fe para honrarte y glorificar. Dale la fe para esperar un milagro. Porque que no haya ocurrido en 5 años no significa que no pueda ocurrir ahora. Dale la fe para un milagro. Dale la fe para sanidad. Dale la fe para que sea liberado de su situación. ¿Por qué le entregó la congregación a un pastor, a su copastor? Porque él sentía de Dios que quería viajar, que quería proclamar el avivamiento, porque Dios lo había llamado a hablar del avivamiento y a promover el avivamiento. Y resulta que entrega a la congregación y ahora está confinado, Señor. Óigame, esto es durísimo. Y digo, Dios mío, ¿cómo vive ese hombre? ¿Cómo se levanta ese hombre cada día? ¿Cómo puede alabar a Dios? ¿Cómo puede seguir hablando bien de Dios en esa situación? ¿Y sabes cuál es lo que Dios a mí me dijo? Si tiene la fe madura. De Hebreos 11. Tenemos otro caso en Andalucía. Un hombre que Dios lo ha usado para levantar un movimiento. En el pasado. Yo lo conocí bien porque estaba haciendo el servicio militar en el año 79 y su congregación estaba comenzando Dios a hacer algo. Y lo conocí allí, un hombre amable, un hombre de Dios, trabajador. Y Dios lo usó, levantó una de las congregaciones más grandes en el país hace muchos años. Numerosa, quiero decir, numerosa. Levantaron otras congregaciones. Bueno, aquello, ¿sabías que lleva 5 o 6 años metido en una casa con una mezcla de Parkinson, demencia senil? Hace poco le pregunté a un pastor, amigo mío que lo conoce, le dije, oye, ¿qué sabes de este hombre? Y me dijo, no sé nada últimamente. Yo le dije, es que tengo mucha carga por él, es que me preocupa mucho. Es que yo quisiera ir y darle un abrazo y darle las gracias por su amabilidad cuando yo era un soldado y él me abrió su casa, me abrió su familia, me abrió la congregación. Y a mí me gustaría por lo menos poder ir a darle un abrazo y honrarlo y darle las gracias. Y dice, mira, si tú quieres yo te puedo conseguir el teléfono de su familia. Pero te digo una cosa, la última vez que lo fuimos a ver, un pastor y un servidor, apenas hablaba y durante media hora intentó con una pajita poder beber un refresco y no era capaz de poner la pajita en la boca. Yo dije, ¿pero qué me estás contando? Si ese hombre era un toro, era un hombre de esos que ¿dónde estaba él? Era todo alabanza, todo gratitud, todo fe, todo servicio. Y tú me estás hablando de ese hombre y dices, eso es lo que te estoy diciendo. Te voy a poner el último caso, para que veas que no estoy hablando de teoría. Uno de los videntes, profeta vidente, de los pocos que yo he conocido, no significa que no hay, pero uno de esos, ya un hombre mayor, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en casa, un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre. Él podía entrar aquí cuando Dios le activaba el don, si no predicaba la Biblia como un predicador normal, lógicamente. Él no abusaba del don ni se extralimitaba, pero él, si Dios le abría, él podía miraros a ustedes y deciros, tú aquí te pasa esto, plin, 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 y te describía la vida, vamos, así. Bueno, este hombre
los últimos 4 o 5 años de su vida perdió la cabeza. Terminó sus días en una residencia allí, en Estados Unidos, bien cuidado, bien atendido, pero totalmente demente. Y antes de quedar demente del todo, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Se iba y luego regresaba. Y un pastor amigo nuestro, de quien él era un consejero espiritual, una autoridad para él, yo le decía, pero ¿has hablado con el hermano tal? Me decía, no, ¿para qué le voy a llamar? Si la última vez que le llamé, me dijo, ¿tú quién eres? Hermano, yo soy fulano de tal. ¿Quién? Hermano. Soy fulano de tal. Ah, no sé quién eres. Bueno, dime, hermano, dime. ¿Qué solución espiritual aceptable le damos a una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, pero que tiene una situación que, aunque tiene fe en Dios, no remite, o puede que nunca remita? ¿Qué solución le damos? ¿Qué le decimos? No, tú no tienes fe. Yo no seré ese bastardo que vaya por ahí diciéndole a la gente, tú no tienes fe, tú no tienes fe. Yo no seré ese. Que me tachen de incrédulo si quieren, pero yo no voy insultando a mis hermanos, diciéndole que no tienen fe, solamente porque no están recibiendo las cosas que por otra parte uno quisiera que reciba. ¿Qué vas a hacer tú cuando después de orar y ayunar y humillarte y buscar a Dios, clames y clames y clames y las cosas no te salgan bien? Yo conozco mujeres que han pasado 30, 40 años orando y ayunando por la conversión de su marido, y ¿sabes una cosa? Cada vez el marido es más cabezón y más terco. ¿Qué le digo yo a esa hermana? ¿Qué le digo? ¿Que no tiene fe? ¿Que no ha orado bastante? ¿O le digo que hay un aspecto de la fe que honra a Dios aún sin recibir lo que has pedido? Hay gente que se confunde con Dios y yo los entiendo. Hay gente que tropieza con Dios. Juan el Bautista fue uno que estuvo a punto de escandalizarse de Cristo, porque no se le cumplen las promesas que supuestamente Dios le dio, o que a lo mejor Dios se las dio. Pero ¿cómo me va a dar Dios una promesa y yo ando con Dios y luego no se cumple? Te voy a decir cómo. Porque lo dice la Biblia. Mira, el último versículo del capítulo 11 lo explica. Dice, y todos estos, escucha, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira, te lo voy a poner así. Hay promesas que Dios te da a ti que Dios ya sabe que nunca se van a cumplir contigo. Se van a cumplir contigo, sí, en otra generación. A lo mejor en la vida de tus hijos, o de tus nietos, o de tus bisnietos, o de tus tataranietos espirituales, entre comillas, o naturales. Y si tú no tienes esta visión, vas a tener muchos problemas. Si yo no tengo esta visión, voy a tener muchos problemas. Y yo le comentaba ayer al pastor, como uno de los problemas que a veces tenemos ahora en España es que mi generación, incluso mayores que un servidor, que a lo mejor todavía están en lugares de pastorado o en lugares de liderazgo, no son capaces de quitarse del medio y dejar que la juventud que Dios ha levantado ocupe su lugar.
¿Sabes por qué? Te falta esto. No, a mí Dios me prometió y hasta que yo no vea cumplido la promesa. ¿Y quién ha dicho que Dios no va a cumplir la promesa, Señor? A lo mejor la manera más rápida de cumplir la promesa contigo es que te quites del medio y se ponga otro. A mí el Señor me ha prometido algunas cosas y ya me he dado cuenta que no lo va a hacer conmigo. Pero ¿sabes con quién lo está haciendo? Con mis dos hijos. Y yo me río. Y digo, ¡ay, Señor, qué pillo que eres, Señor! ¡Ay! ¡Ay, qué listo que eres! Sí, yo sé que tú podías hacer lo que ellos hacen, pero tú no lo vas a hacer y lo van a hacer ellos mejor que tú. Y entonces tú vas a estar feliz. Yo también y ellos también. ¿Te parece bien? Sí, Señor. Mira, escúchame. En los descubrimientos de la biogenética humana han descubierto algunas cosas muy bonitas y otras muy feas. La cosa fea es que directamente 4 generaciones anteriores a ti y hasta 9 generaciones, o sea que échale por atrás, eso, la combinación de todo eso es lo que hace que tú seas como eres. Yo pensaba que era original. No, tú de original no tienes nada. Tú de original solamente tienes la combinación genética de tus antepasados más el espíritu humano que Dios te ha dado. Y esa combinación, ahí sí que eres original. Pero de lo demás tú no eres original de nada. No. Por eso te pareces a tu abuelo, a tu bisabuelo. Uy, y si hubieras conocido a tu tatarabuelo, dirías, ¡es clonadito a él! Claro. ¿Cuál es la parte buena de esta? La parte buena de esta es que si tú tienes el valor, que son muy pocos los que tienen el valor, pero a lo mejor tú lo tienes, tú puedes hoy hacerte una prueba genética, un estudio genético. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre eso. Bueno, tiene un nombre. Una analítica. Tú vas allí, pagas no sé cuánto, te haces una analítica y te cantan todo y te dicen, mire, usted si no ha padecido va a padecer de esto, y usted tiene todas las posibilidades de morir de esto. Y tú le dirás, ¿y usted cómo lo sabe? Y ellos te dirán, las genéticas que usted canta. A mí me parece eso positivo. Yo le dije a las doctoras que tenemos allí, le dije, doctoras, dígame cuánto cuesta hacer la prueba. Investiguen, que no estoy en bromas, que me digan ustedes dónde se hace la prueba y cuánto cuesta. Que con la ayuda de Dios yo quiero saber qué es lo que dice la genética. Y luego iré a Dios y le diré, Señor, mira lo que dice la genética. ¿Qué dices tú? Porque tú puedes coger la genética y hacerlo así. Y desaparece la genética. Pero ¿y qué de la genética espiritual? ¿Tú crees que tu historia espiritual empezó el día que naciste de nuevo? ¿De verdad crees eso? No, querido, no. Mira, solo Dios sabe quiénes han afectado en tu nuevo nacimiento. A lo mejor resulta que hace 100 años o más hubo un señor por ahí en tu tierra que delante de Dios con lágrimas clamó y dijo, Dios mío, Señor, un día tú vas a levantar gente que te va a alabar y adorar y va a levantar tu nombre en esta ciudad. Y ahora tú estás tocando la guitarra dirigiendo la alabanza. Y tú te crees, uy, yo dirijo la alabanza. No te pongas así. ¿Sabe Dios cuánta gente ha colaborado espiritualmente en tu vida?
Pueden haber sido padres, abuelos, bisabuelos, o gente de Dios. Un día oró, ellos no vieron el cumplimiento. Ellos no lo vieron, pero ellos oraron en fe y murieron. Dios, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás. A lo mejor hasta lo vieron en el Espíritu. Y pasaron los años. Pregunto, ¿Dios le cumplió la promesa a esos señores? ¿Sí o no? ¡Sí! Pero no como a ellos les gustaría. Si tú eres fiel a Dios y le crees a Dios, Dios cumplirá todas sus promesas, pero no como tú quieres ni como yo quiero. Entonces, a los ojos humanos, habrá muchas cosas que a ti no te van a pasar, por más que Dios te lo ha dicho. Y por favor, tenemos que madurar hasta el punto de decir, a mí Dios nunca me ha engañado y no me va a engañar. Lo que pasa es que yo tengo que entender las cosas de Dios. Pero ¿cómo entiendo las cosas de Dios? Por la fe. Por la fe. Yo no entiendo por qué hay gente fiel que no se sana. Y sin embargo vamos a la calle, encontramos un sinvergüenza, un malvado por ahí, oramos por él y se sana en el momento. Querido, yo no lo entiendo. Yo no te lo puedo explicar racionalmente. Pero yo lo que te quiero decir es que el desafío para tu vida hoy y hasta que tú te mueras en esta vida, igual que para un servidor, es que tú y yo desarrollemos esta fe hasta el punto de que pase lo que pase, sea lo que sea, nosotros le vamos a agradar a Dios y vamos a honrar al Señor. Sanos o enfermos, ricos o pobres, con éxito o sin éxito, con glamour o sin glamour, pero vamos a agradar a Dios. Yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. Yo le dije, Señor, yo no quiero predicar este mensaje. Yo no lo quiero predicar. Porque tiemblo delante de Dios que tú me pruebes a mí mi propio mensaje. Porque ya he visto, he dicho cosas y luego tú me has hecho la prueba y he quedado avergonzado. Pero también me pesa la responsabilidad de hablarte de algo que te va a mantener conectado a Dios y te va a librar de escandalizarte y de tropezar con Dios, y que te va a librar de darle lugar al diablo pensando lo peor de Dios, si la vida no te va bien o si las cosas no te salen como tú querías. ¿Comprendes? ¿De dónde viene esta fe? Te lo digo y tú lo trabajas en tu casa. Número 1, esta fe viene de Jesús. Porque luego en el capítulo 12 dice que tenemos que estar conectados y enfocados en Jesús, el autor, la fuente y el que desarrolla, el que madura la fe. ¿Qué fe? La de Hebreos 11:1. Cuanta más comunión tengas, ahí entra la oración, entra el ayuno, ahí entra todo lo que tú ya sabes. Cuanta más comunión tengas con Jesucristo, más colaborarás en el desarrollo de esta fe madura, de esta fe ambivalente para tu vida. Segundo, ¿de dónde viene esta fe? Esta fe viene de oír la voz de Dios. Cuanto tú más medites esta palabra, cuanto tú más estudies esto, no para darte razones a ti mismo, no para darle con la Biblia a otro que no piense igual que tú, no. Tampoco los que somos predicadores, tampoco para sacar sermones nada más, no. Cuanto tú más te metas en esta palabra y te humilles y te quebrantes, y le pidas a Dios que por el Espíritu te revele esta palabra, más palabras puntuales, más remas de Dios, más palabras, tú vas a oír la voz de Dios. Y cuando tú recibes esa voz de Dios y la atrapas en tu corazón,
esa palabra viene cargada de fe, porque Dios es un Dios de fe, y cuando Él habla, imparte fe. ¿Entiendes? Así que cuanto más estés aquí y escuches la voz de Dios, mejor haces por desarrollar esa fe. Lo tercero, vas a tener que ser probado. No hay ningún hombre, ninguna mujer de fe que no haya pasado 1000 pruebas. Es imposible ser un hombre o una mujer de una fe madura que no hayas pasado pruebas. Primera de Pedro dice que la prueba, tu fe, mi fe tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Cristo. O sea, para que cuando venga Cristo en su segunda venida, Él mire tu fe y diga, ¡wow! Esta fe sí que se ha desarrollado. ¿Cómo se ha desarrollado? Por medio de las pruebas. ¿Queremos las pruebas? No. Pero queremos el beneficio de las pruebas, sí. Y es que nuestra fe se purifica y se desarrolla. Así que si estás pasando pruebas, dale la vuelta. Y en vez de decir, vaya tela, otra vez, es que mi vida, es que es que voy de una en otra, dile, Señor, por lo menos que de mis pruebas mi fe sea purificada, Señor. Porque la prueba tiene como propósito purificar tu fe. ¿De dónde viene la fe de Jesús? Del amor de Jesús, de superar las pruebas y de una vida llena del Espíritu Santo. No solamente hablar en lenguas y profetizar, no. Eso es elemental, no. Una vida de sujeción y de comunión real con el Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis que el fruto del Espíritu es fe. Y vosotros sabéis que hay un don de fe. Así que, y la Biblia habla de que Esteban, el primer mártir de Jerusalén, era varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Una vida llena del Espíritu Santo activa la fe, desarrolla la fe y colabora en su fe. Así que, queridos hermanos, a trabajar, porque la fe crece. La fe es como un grano de mostaza, y luego se desarrolla y es como un árbol grande que da cobijo a muchos pájaros, dijo la palabra. Tú puedes llegar a ser un hombre de fe, una mujer de fe madura. ¿Y te va a costar? Te va a costar. Pero puedes llegar a serlo. Y puedes agradar a Dios, independientemente de cómo te vaya o no te vaya la vida.